Buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes en nuestra teleclínica Ecoinfectología y estamos súper agradecidos por SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela por permitirnos llegar a ustedes, por permitir que esto se grabe y quede en la plataforma de YouTube y podamos seguir educando como estamos haciendo muchos, como está haciendo esta casa que desde las sombras, y definitivamente estamos muy contentos desde la Sociedad Venezolana de Infectología. Hace poco tuvimos nuestras jornadas nacionales de infectología y realmente queremos que se conozca más de lo que se está haciendo en Venezuela. Es verdad que desde el punto de vista de educación en salud uno busca repetir o estudiar lo que se crea en otros países, pero en Venezuela tenemos una gran capacidad de investigación a pesar de las dificultades y tenemos la capacidad de que los posgrados sobrevivan gracias al valor de muy pocas personas que insisten y tercamente se abren caminos. Es así que el posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas ha sido ejemplo en múltiples circunstancias y ahorita más que nunca, solo con 10 años, está siendo ejemplo al lograr ser el primer posgrado universitario de infectología pediátrica del país, un trabajo que ha sido arduo y que realmente uno los felicita por llegar ahí, un posgrado que no ha tenido toda fácil, pocas personas en general, pero han crecido, sus nuevos egresados son nuevos adjuntos y están abriendo camino, y donde eran antes unos poquitos, cada vez son más y están creciendo más, y eso llena de esperanza, porque en las circunstancias más oscuras y más difíciles se ve la luz al final del camino y se ve esperanza al final del camino. Y ellos, adicionalmente, en las Jornadas Nacionales de Infectología, presentaron el trabajo que ganó o fue considerado el mejor trabajo. Al final fue algo importante porque tuvimos más de 38 trabajos que se presentaron de altísima calidad. El que estuvo un poco por detrás apenas tuvo un poquito punto de diferencia, pero trabajos de alta calidad. Los jurados determinaron de manera independiente quién podía ser el que presentara el mejor trabajo, y quienes van a presentar la exposición de hoy, esta teleclínica, son los que ganaron el mejor trabajo en nuestras jornadas. De 38 trabajos que fueron presentados o que fueron de alguna manera presentados dentro de la comisión científica, y eso es importante. Y esta teleclínica 26 tiene el título de 20 años de experiencia en la atención de niños con endocarditis infecciosa. Lo estamos haciendo entonces con los miembros, con los adjuntos del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas y hoy en día también de la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos 3 tópicos y 3 invitados. Para la primera parte, caracterización clínica epidemiológica de endocarditis infecciosa en pediatría. Y tenemos a la doctora Mariana Stancheri. Ella es pediatra, infectólogo, es adjunto del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas y la autora principal de este trabajo premiado en las Jornadas Nacionales de Infectología. Posteriormente va a venir el doctor Benny Rodríguez, quien es pediatra infectólogo, adjunto igualmente del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas, primer egresado de este posgrado, y un honor de que el primero se mantenga ahí al pie y que siga de algún modo exaltando el posgrado, y él va a hablar de qué debe conocer el médico en el diagnóstico de atención del niño con endocarditis infecciosa. Y finalmente la endocarditis desde el punto de vista del cardiólogo pediatra con la doctora Marian Rodríguez. Ella es pediatra, cardiólogo y especialista en cardiología pediátrica del Hospital Militar Carlos Ardelo. Tenemos entonces un tema muy importante, quizás no tan común, no solo de la esfera infectológica. La endocarditis es un problema infeccioso, pero que tiene evidentemente un abordaje multidisciplinario. Tiene grandes dificultades desde el punto de vista de diagnóstico, y más cuando no tenemos muchas veces acceso a los laboratorios desde el punto de vista microbiológico, los diagnósticos microbiológicos, incluso las nuevas tecnologías que permiten un diagnóstico mucho más rápido
lamentablemente a veces muy complejo hasta simplemente hacer un ecocardiograma transtorácico y mucho más transesofágico y más a nivel de los niños. Entonces, el trabajo que han hecho de tratar de averiguar lo que está sucediendo en 20 años es algo impresionante y por eso lo estamos trayendo a estas teleclínicas. Y sin más preámbulos, le dejo entonces con la doctora Mariana Stencheri. Buenos días. Primero agradecer al Proyecto ECO de la Universidad Central de Venezuela, a SOS Telemedicina y a la Sociedad Venezolana de Infectología por esta oportunidad de participar en la 27ª teleclínica, que como ya bien dijo el doctor Manuel, se titula 20 años de experiencia en la atención de niños con endocarditis infecciosa. El primer tema que vamos a hablar el día de hoy es justamente el trabajo realizado en el Hospital Universitario de Caracas, en la sección de Pediatría Médica Infecciosa, que se llama Caracterización Clínico-Epidemiológica de la endocarditis infecciosa en pediatría. Para recordar brevemente, la endocarditis se define como un proceso inflamatorio e infeccioso que está causado por distintos microorganismos que afectan, además de la parte endocárdica como tal del corazón, grandes vasos y porciones valvulares del mismo. Se dice que es una entidad poco frecuente en niños previamente sanos, sin embargo, en niños con cardiopatías congénitas tiende a ser mayor su incidencia debido a que este es un factor predisponente en ellos mismos. La incidencia se dice que está aumentando en los últimos años en lo que son los extremos de las edades pediátricas, es decir, en pacientes neonatos y en adolescentes, con una incidencia global de 3 a 10 episodios por cada 100.000 personas al año, que siendo específicamente lo que es la población pediátrica, representaría 1 de cada 1.300 ingresos hospitalarios. Los principales agentes causales de esta endocarditis infecciosa están representados por bacterias, en los 2 tercios, por bacterias gram negativas, gram positivas, disculpen, y en menor proporción por bacilos gram negativos pertenecientes a un grupo con las siglas de HACE. Se dice que la endocarditis micótica es relativamente más inusual en los niños, pero tiene una alta tasa de mortalidad incluso cuando ya hay un tratamiento intensivo instaurado, y la incidencia es de 1,5 a 4 casos por 100 millones de niños. El diagnóstico se basa en varios pilares, tanto datos clínicos, de imagen y microbiológicos, pero el estándar de oro para llegar al diagnóstico de la endocarditis infecciosa es la realización de un ecocardiograma. Para poder comparar realmente los resultados que obtuvimos en nuestro trabajo, hubo que leer distintos estudios realizados a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, el estudio realizado por Digibril en Dakar, en el país de Senegal, titulado La endocarditis infecciosa en el principal hospital de Dakar, que fue realizado entre enero del 2004 a diciembre del 2015, donde hubo un total de 42 pacientes. De estos, 26% eran pacientes pediátricos. Cuando se revisaron los principales síntomas que presentaban estos pacientes eran fiebre, soplos cardíacos y disnea. Los paraclínicos que se les realizaron demostraron que tenían leucocitosis y anemia, y al realizar el ecocardiograma como principal estudio diagnóstico, la estructura mayormente afectada en estos pacientes era la válvula mitral y el agente causal Staphylococcus aureus con el 55,5% de los casos. Otro estudio realizado en Bélgica por Ketzelman desde enero del 2000 hasta diciembre del 2014, se dice que los pacientes pediátricos tenían una edad promedio de 6,5 años y con predominio del sexo masculino. El principal factor predisponente en este estudio eran las cardiopatías congénitas con el 87% de los casos, y las estructuras cardíacas más afectadas eran las cavidades derechas. Igualmente se realizaron hemocultivos para el aislamiento del agente causal y los principales fueron Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus, y de estos pacientes el 36% meritó resolución quirúrgica. Y ya acercándonos a nuestro país, en el estudio realizado por Isturiz desde 1998 hasta el año 2002 en el Hospital José Manuel de los Ríos, tuvieron un total de 74 pacientes con una edad promedio de 3,69 años. El principal factor predisponente que ellos encontraron fue el uso de catéteres venosos centrales. La estructura cardíaca mayormente afectada, según los hallazgos ecocardiográficos, fue la aurícula derecha. En cuanto a los aislamientos microbiológicos, el 61% fueron negativos y el resto tenían aislamientos de Staphylococcus fabulosa negativos, polimicrobianos, y en un 6% hubo aislamientos micóticos, y de estos pacientes el 12% meritaron resolución quirúrgica. Entonces, en vista de que entonces la endocarditis es una infección con baja incidencia, principalmente menos común en niños previamente sanos, donde las complicaciones y la mortalidad pueden ser altas, debemos realizar lo que es un diagnóstico y un tratamiento oportuno, con pocos estudios de lo que es esta patología en pacientes pediátricos, especialmente pocos estudios a nivel de nuestro país en Venezuela. Decidimos realizar nuestro trabajo con el objetivo de describir las características epidemiológicas, clínicas y paraclínicas de los pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital Universitario de Caracas, con dicho diagnóstico de endocarditis infecciosa desde enero del 2001 hasta diciembre del 2020. Fue un trabajo descriptivo, observacional y retrospectivo, donde la población estuvo representada por todos los pacientes pediátricos que ingresaron en el Hospital Universitario de Caracas
desde enero del 2001 hasta diciembre del 2020. Y posteriormente la muestra que fueron aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión de que fueran de uno u otro sexo, que las edades estuvieran comprendidas de 0 días de vida hasta 11 años, 11 meses y 29 días, que es el rango de edad que se ingresan los pacientes pediátricos en el hospital, que tuvieran el diagnóstico de endocarditis infecciosa y que además hayan ingresado justamente en el periodo de estudio ya establecido. Se obtuvieron por registros médicos del hospital 24 pacientes que tenían este diagnóstico durante estos 20 años. Sin embargo, 7 de ellos, por haber fallecido, no había acceso a la historia clínica, por lo cual la muestra final terminó siendo de 17 pacientes. Al analizar la primera variable, que era el sexo, tenemos que de nuestro estudio de los 17 pacientes, el 58,8% representaban el sexo masculino, lo cual fue similar a los estudios de Kechelman en Bélgica y de Yakut en Turquía, donde igualmente predominaba el sexo masculino con 64 y 76% respectivamente. Cuando seguimos a la siguiente variable, que es el grupo etario, en nuestro estudio hubo 2 grupos que tenían igual porcentaje de incidencia, que fueron los recién nacidos y los preescolares, con 23,5%. Esto fue similar a los estudios de Alonso y de Isturiz. Alonso fue en Uruguay, Isturiz en el trabajo de José Manuel de los Ríos, donde había predominio de los preescolares. Los recién nacidos realmente en ninguno de estos estudios fue uno de los grupos más llamativos. Pero difiere completamente de los otros estudios a nivel mundial, donde los principales grupos etarios afectados son escolares y adolescentes. Posteriormente vimos cuál era el factor predisponente para el desarrollo de esta endocarditis. En nuestro caso, el 76,5% de los pacientes tenían uso de vías venosas centrales. Posteriormente estaban seguidos en igual proporción por cardiopatías congénitas, ingreso a unidad de terapias intensivas con el 29%, lo cual fue similar al estudio de Isturiz del Hospital José Manuel de los Ríos, donde igualmente la principal factor predisponente fue el uso de vía venosa central. Sin embargo, en los demás estudios, el principal factor predisponente eran las cardiopatías congénitas, que ocupaban nuestro segundo lugar, pero con un porcentaje bastante diferente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales que encontramos fueron fiebre, taquicardia y soplos cardíacos de nueva aparición, y múltiples otras manifestaciones con realmente menores porcentajes. Esto fue similar a distintos estudios, como el de Digibril en Senegal, el de Coma en Turquía, y el de Kechelman igualmente en Bélgica, donde el principal síntoma que refería el paciente al momento de la evaluación era fiebre, y los hallazgos clínicos más importantes eran taquicardias y soplos cardíacos. Cuando se realiza el ecocardiograma, que en nuestro caso se le hizo a todos los pacientes de la muestra, la principal estructura cardíaca afectada fue la aurícula derecha, igual a lo encontrado en el trabajo del Hospital José Manuel de los Ríos. Sin embargo, difiere de todos los otros estudios, donde las principales estructuras afectadas eran las válvulas mitrales y la válvula tricúspide. Asimismo, también había estudios paraclínicos, justamente cuando hacían esta clínica de fiebre y soplos cardíacos de nueva aparición, y la mayoría de los pacientes tenían leucocitosis, con el 64% de los casos, presentaban anemia, que fue realmente los hallazgos paraclínicos el que más porcentaje tenían, con el 94%, igualmente tenían elevación de reactantes de fase aguda, que fue similar al estudio de Digibril, donde igualmente los pacientes tenían leucocitosis, anemia moderada y reactantes de fase aguda elevados. De nuestros pacientes se le pudo hacer hemocultivo al 82,4% de ellos, y de estos el 76% hubo aislamientos positivos. Al ver específicamente cuál fue el género más aislado en nuestro caso, fue el género Cándida, con el 42,9% de los casos, y 5 aislamientos distintos posteriormente. Esto difiere completamente de todos los estudios revisados, tanto a nivel internacional como nacional, donde los principales agentes causales eran cocos gram positivos, como Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. Asimismo, el tratamiento instaurado inicialmente era antibiótico-terapia o antifúngicos, por lo menos cuando se aislaba la cándida ya se dirigía el tratamiento específicamente a este agente aislado. El 76% de los pacientes únicamente recibieron tratamiento endovenoso, pero 26,5% de ellos ameritaron además resolución quirúrgica, con un tiempo promedio de tratamiento de 6 semanas. Esto fue lo de la resolución quirúrgica, un poco menor a los otros estudios, donde realmente la mayoría de los pacientes, como podemos observar, Coman el 50% ameritaron resolución quirúrgica, Kechelman 36% y Yakut hasta el 78% ameritaron resolución quirúrgica. Muchas veces en los casos al principio tenían criterio y posteriormente, con el tratamiento antimicrobiano, disminuían las dimensiones de la vegetación y al final no ameritaban esta resolución quirúrgica o se retrasaba realmente lo que era el ingreso a quirófano para la resolución del mismo. Cuando hacemos énfasis específicamente en estos pacientes que se les aisló cándida, tenemos que de estos 6 pacientes, el 66,7%, que eran 4 pacientes, eran recién nacidos. Y estos, el 100% de ellos tenían en común que habían ingresado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, tenían accesos venosos centrales y habían recibido antes del diagnóstico de la endocarditis esquemas de antibiótico-terapia de amplio espectro.
Al ver la estructura cardíaca mayormente afectada en estos niños, igualmente fue la aurícula derecha, como ya vimos que era la mayormente afectada en todo el estudio como tal, y esto fue equiparable a los estudios realizados por Padna y Levy, donde igualmente predominaron las endocarditis micóticas en recién nacidos prematuros. Igualmente el principal factor de riesgo fue el uso de catéteres venosos centrales, y la estructura cardíaca más afectada en estos dos estudios era la aurícula derecha, con el 63% y 100% respectivamente. Por lo cual podemos concluir que al ser un proceso infeccioso realmente con baja incidencia, hay que tener muy en cuenta a los pacientes que podrían sospechar que pudieran tener esta patología, realizar un diagnóstico oportuno y dirigir el tratamiento realmente, de si tenemos el aislamiento, orientarlo a la gente que hemos aislado, y si no, una terapéutica de amplio espectro, pensando en las distintas posibilidades que podrían estar causándolo. En nuestro trabajo tuvimos una sobrevida del 70%, predominó el sexo masculino, los recién nacidos y los preescolares, donde los principales síntomas encontrados fueron fiebre, taquicardia y soplos cardíacos. Al hacer el ecocardiograma como este estudio estándar de oro, la aurícula derecha fue la mayormente afectada, y en nuestro caso el principal agente causal fue la cándida con distintas especies. Por lo cual recomendamos que ante cualquier paciente con clínica de fiebre, soplos y taquicardia, con uso de catéteres venosos centrales, siempre se piense que hay una probable endocarditis y se solicite el estudio de elección, que es el ecocardiograma. Si logramos ya realmente identificar que están presentando esta patología, hacer un hemocultivo preferiblemente antes del tratamiento, para así tener el aislamiento como tal del agente específico y dirigir la terapéutica, tanto el tipo de antimicrobiano como el tiempo adecuado para la resolución del mismo. También sugerimos que realmente cualquier paciente con catéteres venosos centrales, así no tengan clínica, siempre sea evaluado por cardiología, porque a veces no presenta la clínica inmediatamente, pero puede ser una complicación más tardíamente, y utilizar catéteres venosos centrales realmente si es justo y necesario, si no, tratar de contemporizar el uso de los mismos. También sugerimos realizar trabajos multicéntricos para poder conocer lo que es la incidencia de esta patología en los distintos hospitales de nuestro país y cuáles son los agentes causales encontrados en ellos. Muchas gracias por su atención. Entonces vamos a seguir ahorita con el doctor Benny Rodríguez, que igualmente nos apuntó el primer egresado de este posgrado, que tiene 10 años y que ya es un posgrado universitario. Esa es una gran noticia que tuvimos hace poco. Y bueno, Benny va a continuar con el segundo tema. Muy buenos días. Primero agradecer la invitación a Sostelemedicina, a la Sociedad Venezolana de Infectología y a la Universidad Central de Venezuela. Me corresponde conversar con ustedes que debe conocer el médico con el diagnóstico y atención del niño con endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es la infección más importante, en particular de las válvulas y el endocardio, aumentada en los últimos años debido al aumento de la supervivencia de los niños con cardiopatía y otros niños muy enfermos, y hay que tomar en cuenta que el 8 al 10% ocurre en corazones sanos. En cuanto a la etiología, como ya lo comentaron anteriormente, la mayoría es causada por cocos gram positivos de los géneros Streptococcus, Staphylococcus y Enterococcus, siendo Streptococcus viridis y Staphylococcus aureus los gérmenes más frecuentes de endocarditis infecciosa en niños. También tenemos que en las provocadas por catéter a Staphylococcus aureus se adiciona al Staphylococcus láser negativo, y en nuestros pacientes recién nacidos se añade la presencia de cándida, como podemos ver en el trabajo, Klebsiella y Enterobacter. Del mismo modo, los gérmenes clasificados como grupo ACE son poco frecuentes en la edad pediátrica. En cuanto a la patogenia, una lesión en el endotelio es inductora de la trombogénesis, que provoca que las bacterias puedan adherirse y formar una vegetación. En los niños con las malformaciones congénitas y turbulencia o flujo normal, puede producirse fácilmente lesiones en el endotelio. Los catéteres pueden traumatizar el endocardio, que fue uno de los factores predisponentes en el trabajo presentado. Durante la bacteriemia, si hay suficiente cantidad de bacterias, pueden sobrevivir en sangre y estas propagarse y adherirse al endocardio. Una vez que se produce esta trombogénesis, hay depósitos de plaquetas, fibrinas y células sanguíneas que forman trombos asépticos, a los cuales se adhieren las bacterias encima de estos y se depositan más plaquetas, fibrinas y células inflamatorias que provocan un aumento del tamaño de la vegetación. Finalmente, estos microorganismos atrapados en la vegetación están protegidos contra la acción del sistema inmunitario, en especial de las células fagocíticas, y la endocarditis neonatal se produce con frecuencia en el corazón derecho del recién nacido y es debido a lesiones cutáneas o lesiones en la mucosa o succión endotraqueal vigorosa o la alimentación parenteral. En cuanto a la presentación, generalmente es insidiosa, fiebre de origen prolongado desconocido, síntomas inespecíficos como fatiga, debilidad, anorexia, pérdida de peso y sudores nocturnos,
y en otras ocasiones puede ser fulminante en niños que están terriblemente enfermos. La endocarditis consta de 4 fenómenos, uno que es bacteremia fungemia, la vasculitis que es la aparición de un nuevo soplo de insuficiencia cardíaca. Los fenómenos inmunológicos son mucho menos frecuentes en los niños que en los adultos, la presencia petequias, hemorragia, lesiones de Roth, lesiones de Janeway o los nódulos de Oster, esplenomegalia son más comunes en adultos que en los niños, al igual que las embolias renales de víscera abdominal, cerebro, corazón. En cuanto a las pruebas de laboratorio, el hemocultivo está indicado en todo paciente que presente fiebre de origen desconocido con un soplo patológico, historia de malformación cardíaca o antecedentes de endocarditis. En el caso de endocarditis, la bacteremia es continua, así que puede tomarse en cualquier momento, no necesariamente tiene que estar febril. Es importante tomar un buen volumen. En los niños pequeños, hablamos de lactantes y preescolares, es de 1 a 3 cc, y en los niños mayores, escolares y adolescentes, de 5 a 7 cc por frasco. A pesar de que el hemocultivo esté negativo, debe establecerse el diagnóstico si hay sintomatología y la ecografía muestra signos de endocarditis. La incidencia de hemocultivo negativo es aproximadamente del 5 al 7%, y generalmente estos casos se presentan cuando el paciente está tomando antibióticos o la endocarditis no es producida por una bacteria, sino por un agente micótico. El cultivo de la vegetación puede ayudar al diagnóstico, y otros parámetros laboratorios, aunque inespecíficos, que sirven orientativos, es la presencia de anemia, leucocitosis, elevación de velocidad de segmentación, proteínas C reactivas, hiperglobulinemia, hematuria o proteinuria. En cuanto a la ecografía, es la técnica que permite visualizar el lugar de infección, la vegetación y la extensión de la lesión valvular y la función cardíaca. Esta técnica también se utiliza para medir la gravedad de la enfermedad y la influencia de las decisiones tanto en el tratamiento médico o quirúrgico. La técnica de Doppler permite el diagnóstico de estenosis e insuficiencias valvulares, y la transtorácica tiene una sensibilidad de 81% y es utilizada en el diagnóstico infantil. La ausencia de la vegetación no incluye el diagnóstico de endocarditis. La endocarditis afecta principalmente a las válvulas, pero también puede localizarse en un defecto del septum, en las cuerdas terminosas o en la pared del endocardio. En cuanto a los criterios para hacer el diagnóstico, tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es la presencia de hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, y tenemos dos escenarios. El escenario A, un microorganismo típico de endocarditis infecciosa en 2 hemocultivos separados, que pueden ser Streptococcus viridans con Streptococcus bovis o cualquiera del grupo ACE, o la combinación de Staphylococcus aureus con enterococos adquiridos en la comunidad sin un foco primario. Y tenemos hemocultivos persistentemente positivos extraídos con más de 12 horas de separación para tener 3 muestras positivas o 3 de 4. Por lo menos la separación mínima entre estos hemocultivos debe ser de 1 hora. El otro criterio mayor es la afectación endocárdica a la ecografía positiva mostrando vegetación en la válvula o próxima, o en el choque de la turbulencia, o en el material prostético si existe, ausencia de una explicación anatómica, un acceso, una nueva dehiscencia de una válvula que se haya colocado, o una nueva regurgitación valvular cuando el soplo no es suficiente. En cuanto a criterios menores para el diagnóstico, tenemos la predisposición a cardiopatía o adición de drogas parenterales, la fiebre de más de 38, los fenómenos vasculares embólicos en arterias mayores, infartos pulmonares, sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales o lesiones de Janeway. Fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo, ecocardiograma subjetivo sin otro hallazgo de criterios mayores, hemocultivos subjetivos que no cumplen criterios mayores positivos, excluyendo solo un hemocultivo por estafilococcus aureus negativo, que en este caso lo consideramos como contaminación, y hacemos el diagnóstico tomando lo siguiente. Decimos que el diagnóstico es definitivo de endocarditis cuando hay criterios patológicos y criterios clínicos. En los criterios patológicos, la presencia de microorganismos en hemocultivo o histología de la vegetación o del émbolo séptico. Acceso intracardíaco, la presencia de una vegetación o acceso intracardíaco confirmado con histología. En cuanto a los criterios clínicos, tenemos la combinación A, los 2 criterios mayores mencionados, la combinación B, un criterio mayor y 3 menores, o la combinación C, que sean 5 criterios menores de los 6. Es posible cuando hay hallazgos subjetivos en endocarditis infecciosa, pero que no son definitivos ni tampoco la rechazan. Y se rechaza el diagnóstico de endocarditis cuando hay un diagnóstico distinto, cuando el cese de la clínica es menor a los 4 días después de recibir antibióticos,
cuando la histología es negativa tras la cirugía o la necropsia, tras 4 semanas de tratamiento antitrombótico. En cuanto al tratamiento médico empírico, las drogas de primera elección es la combinación en pediatría de cefalosporina de tercera, que tenemos cefotaxima, ceftriaxona, más el uso de un glicopéptido como vancomicina, más el uso de un aminoglicosídeo como la gentamicina. Como terapias alternativas tenemos la combinación de cefalosporina de cuarta, como cefepime, el glicopéptido que es vancomicina y la gentamicina. Otra combinación alternativa es el uso de un carbapene como meropenem, el glicopéptido que es vancomicina y la gentamicina como aminoglicosídeo. Y finalmente, un esquema poco utilizado, pero que está descrito, es la combinación de quinolonas como ciprofloxacina, vancomicina como glicopéptido y amicacina nuevamente como la aminoglicosídeo. La endocarditis infecciosa se trata con tratamientos bactericidas por vía intravenosa con la capacidad de disminuir los fracasos y recurrencia. La duración de tratamiento descrito es de 4 a 8 semanas. Debe individualizarse cada caso, debe hacerse un seguimiento con el cardiólogo y una evaluación estrecha de la ecografía con marcadores como la velocidad de sedimentación semanal y cómo va la ecografía según vayan transcurriendo las semanas de tratamiento. Ya que los gérmenes se encuentran en el interior de una matriz de plaquetas y fibrina, como les comenté, las tasas metabólicas y de división celular están relativamente bajas, por eso es que hay susceptibilidad disminuida a los beta-lactámicos y otros antibióticos activos contra la pared celular, y por eso es que el tratamiento es tan largo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, son pocas las circunstancias, y aquí traje las indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, las cuales son insuficiencia cardíaca, sobre todo si es insuficiencia valvular, obstrucción de la válvula, obstrucción valvular, acceso perivalvular, infección micótica no candidiásica o por una pseudomonas, prótesis inestable y ruptura del seno valsalva o del tabique interventricular. Estas son indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico. Como conclusión, la endocarditis infecciosa es rara en pediatría, pero su incidencia está aumentando debido a la supervivencia de los niños con cardiopatías operadas. La población pediátrica por endocarditis ha cambiado en los últimos tiempos, con un aumento de niños con inmunodeficiencia y niños con cuidados intensivos neonatales y pediátricos. La endocarditis infecciosa en niños es rara, pero no es excepcional, y los criterios diagnósticos son una guía, pero no reemplazan el juicio clínico. Gracias. Excelente. Entonces continuamos y ahorita viene la doctora Marian Rodríguez, quien es especialista en cardiología pediátrica, y nos va a hablar de la endocarditis desde el punto de vista del cardiólogo pediatra. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta teleclínica. De verdad, el Hospital Militar se encuentra gratamente sorprendido con la inclusión en este tipo de actividad. Por supuesto, siempre a la orden cuando se necesite el apoyo del cardiólogo para el diagnóstico y tratamiento de nuestros niños, sobre todo conociendo las circunstancias actuales en donde se considera que vivimos en Venezuela. Hablamos un poco sobre lo que vamos a hablar con respecto al punto de vista del cardiólogo infantil, con respecto a la endocarditis. Vamos a hablar un poco sobre la definición y los factores de riesgo que realmente vamos a tener que tener en consideración, los estudios cardiológicos que se emplean para hacer el diagnóstico, bien sea el ecocardiograma y el cateterismo. Hablemos un poco del tratamiento quirúrgico, la profilaxis y las conclusiones. En cuanto a la endocarditis infecciosa, como ya se ha hablado, es una infección de la superficie endocárdica por microorganismos vivos que implican la presencia física de estos en la lesión. Como ya vimos, los factores de riesgo a considerar para que se pueda desarrollar esta enfermedad son pacientes que puedan tener lesiones como tal en lo que sería el músculo cardíaco. Puede haber una clasificación en base a lo que serían la localización como tal de la lesión. Es importante para el cardiólogo conocer información clínica del paciente, como es el tipo de válvula que puede estar afectada, si es una válvula natural del cuerpo, es decir, nativa, o si es artificial, es decir, protésica. Si existen enfermedades de base, si es un paciente cardiópata o que puede presentar cardiopatías congénitas o reumáticas. La localización de la lesión, si es derecha o izquierda, por supuesto también nos habla de otro tipo de manifestaciones clínicas. Y otros factores de riesgo como pueden ser drogadicción, alimentación parenteral, hemodiálisis, uso de catéter venoso, cirugías recientes, entre otros. Los cuales, por supuesto, son menos frecuentes en pacientes pediátricos, sin embargo hay que tomarlos en consideración. La endocarditis infecciosa no es una patología que sea de reciente conocimiento, se ha descrito durante mucho tiempo, sin embargo, ha habido un aumento en su incidencia y por lo tanto ha llamado la atención como tal los métodos diagnósticos para poder realizar una terapéutica adecuada en estos pacientes.
El gol estándar para realizar el diagnóstico de la endocarditis como tal es a través del ecocardiograma, del cual es un estudio no invasivo que se puede realizar de dos maneras prácticamente: el eco transtorácico a través de la pared torácica del paciente y el transesofágico, que mediante una sonda especial se puede visualizar el corazón a través del esófago. Este nos sirve para realizar tanto diagnóstico como seguimiento y conocimiento de las enfermedades de base que puede presentar el paciente y que, por supuesto, crean una alteración en lo que sería el curso clínico del mismo. La técnica bidimensional es la más sensible. Actualmente los equipos que se cuentan no solamente nos permiten ver el modo unidimensional, que es el modo M, sino también el bidimensional y el ecografía Doppler, que nos permite hablar de tanto de la función y estructura del corazón como lo que sería, por supuesto, la parte hemodinámica. En caso de que el paciente presente una ventana ecocardiográfica que sea inadecuada, es decir, que la pared torácica no sea la mejor para poder ver bien la estructura del corazón, o que coexistan otras patologías como serían la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antecedentes de cirugía de tórax, obesidad mórbida, o que se presente alta sospecha de endocarditis infecciosa y sin embargo durante el eco transtorácico no sea visualizada la lesión, se está indicado entonces realizar el eco transesofágico, por el cual se puede entonces visualizar otras características del corazón. Si el paciente es de alta sospecha, es importante para el pediatra y para el cardiólogo como tal que hay que reevaluar al paciente, porque podemos ver que las manifestaciones clínicas pueden ser altamente sospechosas sin encontrarse evidencia paraclínica en el ecocardiograma, por lo cual se debería hacer una evaluación a los 7-10 días, igualmente con el seguimiento del paciente. En este tipo de imágenes podemos ver un paciente que tuvimos en el hospital militar, que tuvo una inmunodeficiencia y presentó una endocarditis en la válvula aórtica, una válvula nativa, la cual se podemos observar en el centro, que es circular. En las dos imágenes que tenemos hacia la derecha podemos evidenciar cómo el ecocardiograma es un estudio dinámico, en donde, por supuesto, depende de la visualización de lo que quiere ver el cardiólogo durante su estudio. Podemos ver tanto el movimiento de la vegetación, que serían las imágenes ectorefringentes, es decir, que son más blancas, que se encuentran en la válvula aórtica como tal. Nos permite ver entonces movimiento de la lesión, extensión de la lesión, podemos medir las mismas, y es importante ver también la parte hemodinámica con el estudio de la ecografía Doppler, en donde podemos ver si hay insuficiencia valvular, si hay destrucción como tal de la válvula, y por lo menos en este caso particular podemos ver cómo hay edema perivalvular, que nos hablaba entonces de un compromiso mayor como tal en esta válvula que presentaba el paciente. Podemos ver entonces en movimiento cómo era una lesión bastante extensa, en donde no solamente tenemos las vegetaciones que se observan, sino también vemos cómo hay destrucción tanto del anillo perivalvular como de la estructura de la válvula. Este paciente, de hecho, fue llevado a método quirúrgico. Cuando las endocarditis son así de fáciles de evidenciar, por supuesto el diagnóstico es mucho más sencillo. Sin embargo, cuando hay alta sospecha, podemos ver que hay pacientes que no presentan como tal lesiones que se pueden evidenciar fácilmente, como por ejemplo este caso, en donde la aurícula derecha, que es la que se ve en la parte de abajo, vemos un puntito blanco, que esa es realmente la vegetación. Este paciente como tal no tenía compromiso hemodinámico, pero podemos ver cómo en efecto se encuentra la lesión adherida al tabique interauricular, la cual es móvil, pequeña, y sin embargo se puede evidenciar cuando se hace el estudio transtorácico. Entonces, otro de los estudios o métodos diagnósticos que puede usar el cardiólogo es el cateterismo cardíaco, el cual no está indicado para hacer determinación de la lesión de endocarditis como tal. Sin embargo, nos permite discutir lo que serían los hallazgos hemodinámicos cuando hay alteraciones del paciente. Por ejemplo, si vamos a tener insuficiencia cardíaca, si tenemos disminución del gasto cardíaco como tal, o si hay insuficiencias valvulares, nos permite entonces estudiar todos estos gradientes para poder determinar lo que sería la afección cardíaca que presenta el paciente. Si esto solamente se encuentra indicado cuando hay sospecha de afectación coronaria, porque por supuesto altera lo que sería la estructura hemodinámica del corazón. Si hay presencia de abscesos miocárdicos o paravalvulares, afectación de varias válvulas, o el ecocardiograma es poco satisfactorio, tanto el transtorácico como el eco transesofágico. Otros métodos que se pueden emplear, que son se han encontrado menos uso, por supuesto, en nuestra población venezolana por cuestiones de recursos, sería
el empleo de tomografía o de resonancias cardíacas que permiten caracterizar no solamente la parte hemodinámica, sino que nos permitan visualizar lo que serían las vegetaciones dentro de la estructura cardíaca. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vemos que las indicaciones como tal van a depender de lo que sería el daño como tal de las estructuras cardíacas. La insuficiencia cardíaca refractaria del tratamiento convencional, lo que es una endocarditis con embolización sistémica, una endocarditis sobre material protésico, siempre está indicado retiro del material y colocación de uno nuevo. Si pueden presentar trastornos de conducción como un bloqueo AV completo, no es explicable por otras causas. El electrocardiograma no es una herramienta que nos pueda hacer diagnóstico de endocarditis como tal, pero sí nos puede hablar de complicaciones de la misma. Si se presenta una endocarditis por hongos o por Brucela, el tratamiento médico no presenta generalmente mejoría y estos pacientes tienden a llevarse a quirófano para mejorar entonces condiciones. Y una de las indicaciones relativas es una vegetación grande, es decir, mayor a 10 milímetros, en vista del riesgo de que estas pueden presentar a nivel de embolización. Hablando de endocarditis sobre lo que serían las válvulas protésicas, vemos que se clasifican en precoces y en tardías, en donde dependiendo del momento de la cirugía se puede entonces clasificar menos de 2 meses precoz y más de 2 meses al momento de la cirugía tardía. Los agentes causales más frecuentes son el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus epidermidis, los bacilos gram negativos, el Staphylococcus aureus, los Streptococcus spp, los hongos y los esteroides. La mortalidad es generalmente mayor en pacientes que presentan este tipo de endocarditis a nivel precoz, con un 72% con respecto a los tardías, que serían un 45%. Está indicado el reemplazo valvular cuando haya complicaciones hemodinámicas, émbolos arteriales graves, extensiones de la infección recaída o fracaso terapéutico y ciertos microorganismos como sería la Brucela, porque el tratamiento como tal médico generalmente tiene fracaso como tal. En cuanto a la profilaxis, es lo que creo que quiero hacer un poco más de énfasis para el momento del diagnóstico como tal. Los pediatras y los infectólogos necesitan tener en consideración, y los odontólogos por supuesto, que hay que realizar profilaxis en los pacientes con cardiopatías congénitas para evitar que se instaure este tipo de enfermedad. Entonces, ¿cuándo se debe colocar profilaxis en pacientes? Cuando se tenga una válvula protésica que sea con reparación quirúrgica o uso de material percutáneo para reparar defectos congénitos que tengan menos de 6 meses de colocación. Si hay pacientes con antecedentes de una endocarditis previa, si tenemos pacientes que tengan cardiopatías cianógenas no reparadas quirúrgicamente o pacientes con defectos interventriculares que tengan corrección quirúrgica o no, sobre todo por el uso de parches en menos de 6 meses de su postoperatorio, pacientes que sean receptores de trasplante cardíaco que pueden desarrollar valvulopatías, dispositivos de asistencia ventricular izquierda o corazón artificial. Y no se recomienda en pacientes que tengan otro tipo de cardiopatías valvulares como tal, como por ejemplo lo que sería un prolapso de válvula mitral que no tenga repercusión hemodinámica. ¿Qué medidas tenemos que tomar en pacientes con alto riesgo? Tenemos que realizar higiene dental y cutánea para evitar que estos pacientes se compliquen y que tengan infecciones como tal, Realizar revisiones dentales cada 6 meses en pacientes de alto riesgo, es decir, cardiópatas, y anual en el resto de la población. Hay que realizar desinfección de las heridas, evitar entonces que estas sean puertas de entrada para realizar infecciones. Evitar el uso indiscriminado de antibiótico-terapia cuando no esté indicada por el médico. Evitar el uso de tatuajes o piercing, de uso por supuesto de drogas intravenosas, y evitar el uso de catéteres centrales y procedimientos invasivos en la medida de lo posible, ya que estos son factores de riesgo directos a lo que sería la realización de este tipo de enfermedades. En procedimientos puntuales como son a nivel dental o la manipulación de la región gingival o periapical de dientes o perforación de la mucosa oral, se debe considerar la profilaxis para la endocarditis infecciosa. Otros procedimientos como anestesia a través de tejido infectado, tratamiento superficial de caries, podría omitirse el uso de profilaxis. Sin embargo, si son pacientes que tienen estructuras cardíacas anormales, debería utilizarse como tal el uso de profilaxis. En procedimientos respiratorios, gastrointestinales e urinarios no se recomienda la profilaxis endocardítica. A nivel de procedimientos cardiovasculares, el implante de marcapasos o desfibrilador sí se recomienda utilizar profilaxis antibiótico-terapia. Y en procedimientos cardiovasculares como el implante quirúrgicos o percutáneos de material protésico se recomienda el uso de antibiótico-terapia. Los esquemas actualmente descritos, según la Sociedad Española de Pediatría, que publicó ahorita en junio de 2022, se puede emplear en procedimientos bucales la amoxicilina de 50 miligramos kilogramo día, máximo 2 gramos vía oral, y con ciertas consideraciones. Si son pacientes alérgicos a la penicilina, se puede usar clindamicina o cefalexina. En pacientes alérgicos a lo que sería penicilina, pero con intolerancia a la vía oral, se puede utilizar clindamicina, vancomicina o cefazolina.
y otros pacientes que hayan tomado ya penicilinas de forma continuada podrían entonces sustituirse el tratamiento por clindamicina o acitromicina. Y en procedimientos cardiovasculares se indica como primera opción el uso de cefazolina a 50 miligramos kilogramo día y como otras alternativas la vancomicina. Tomando entonces como conclusión, la endocarditis es una patología poco frecuente y por lo tanto debe ser sospechada tanto por el pediatra como por el infectólogo y el médico en general. A nivel cardíaco, el cardiólogo siempre busca hacer diagnóstico temprano para que tengan mejor pronóstico nuestros pacientes. Es por lo tanto que los criterios son importantes establecerlos y tener la sospecha en pacientes que tengan hospitalizaciones largas, aunque no sufran de cardiopatías congénitas de base. En Venezuela tenemos todavía instituciones que están formadas y que están al tanto de poder resolver y ayudar con el diagnóstico de estos casos, como son la Fundación del Hospital Militar, que es Fundacardín, y a nivel privado con Unimédica. Es muy importante para nosotros que el manejo de la endocarditis sea multidisciplinario, que se sospeche y que por lo tanto lo tengamos que trabajar en conjunto para tener mejores pronósticos. Excelente teleclínica, un tema que por más que no sea tan frecuente como otros, vean que es altamente relevante. Y yo sí quisiera que, vamos a hacer distintas preguntas, pero vamos a empezar con Mariana. En el aspecto, si se pudo determinar en alguno de estos trabajos, ¿por qué los niños tenían vía venosa central? Y en ese sentido, que quisiera que ustedes también nos dijeran cómo pudiéramos minimizar los riesgos de endocarditis infecciosa en el contexto de, entendiendo que los factores de riesgo más relevantes o más importantes que indicaron, o es la presencia de una cardiopatía congénita, o también el uso de los accesos venosos centrales, y sobre todo quizás con un manejo que desconocemos, ¿no? No siempre describen las circunstancias, pero ¿qué pueden hablarnos al respecto? Si quieren empezamos con Beni, seguimos, pero con Mariana, seguimos con Beni, después con Mariana. En nuestro caso realmente los pacientes que tenían esta endocarditis relacionada a las catéteres venosos centrales, la mayoría tenían ese punto de que estaban en cuidados intensivos y realmente el manejo de un paciente crítico siempre es necesario realmente un manejo de una vía central. Otros pacientes estaban realmente críticamente enfermos sin llegar a estar en una unidad de cuidados intensivos, y en el manejo del tratamiento eran pacientes, por lo menos tuvimos 2 pacientes oncológicos, que en tanto el manejo de antibióticos y quimioterapias por vías periféricas a veces es complicado y también necesitaban ese catéter venoso central. Otros eran pacientes de cirugía pediátrica que por la patología de base con la que llegaron a hacer la parte quirúrgica, también ellos, la parte quirúrgica siempre se maneja mucho con los catéteres venosos centrales y realmente la mayoría sí tenían criterio en este momento de utilizarlos. Otros, más que todo, fue por tantos intentos fallidos de vías periféricas, entonces por la vía como más fácil de no tener que ir pinchando al niño, porque un paciente pediátrico realmente da dolor tener que pincharlo tantas veces, se recurría al uso de estos catéteres, pero la mayoría de ellos en este caso sí tenían criterio de uso de ellos, y bueno, lastimosamente posteriormente terminaron en endocarditis. Incluso los recién nacidos tenían recambios, tuvieron hasta 4 catéteres venosos centrales. Al principio no estaba la endocarditis, pero ya con el segundo sí se instauraba la endocarditis. ¿Y qué hablas al respecto, Ben? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que ocurran las infecciones en estos pacientes que requieren el uso de catéter venoso central? A ver, las condiciones a tomar en cuenta en cuanto a que estén las medidas óptimas de asepsia, antisepsia en el momento que se hace dicho procedimiento invasivo, porque al ser recién nacidos son pacientes que están más comprometidos que el resto en cuanto a la inmunidad natural y humoral. Y si de repente dicho procedimiento no se logra hacer en un área totalmente aséptica, no se logra llevar a quirófano, de repente no es la medida del catéter ideal para este neonato, es un poco más grande, es un poco más corto, son factores que están predisponentes a que haya lesiones en el momento de la introducción del mismo. Y del mismo modo, el manejo de recambiar esos catéteres, porque no se trata de poner un catéter y dejarlo 21 días ahí y no monitorizarlo más. Están montados y hacer las mediciones con cardiología y las recomendaciones de los recambios en los mismos de forma precoz y anticipada, y no esperar que tengamos la complicación para hacer el recambio del catéter. Oye, es importante también tener el entrenamiento y la capacitación del personal paramédico, sobre todo a la hora de manejar estos tipos de acceso venoso. Y uno ve que de algún modo la frecuencia de las infecciones relacionadas a catéteres, no solo los centrales, sino muchas veces los periféricos, suele estar relacionado con mal manejo del mismo. Sobre todo preocupa a veces cuando uno ve que
los manejan sin guantes, sin una limpieza previa, sin tener la adecuada higiene de las manos y todos esos elementos que son muy relevantes, ¿no? Y desde el punto de vista, a los infectólogos nos pasa mucho que de algún modo nos sentimos en algunas circunstancias poco llamados, pero desde el punto de vista de cardiología, y sobre todo en cardiología pediátrica, que les debe pasar lo mismo, ¿en qué circunstancias realmente deberían llamar al cardiólogo y no esperar a que llegue la circunstancia tan avanzada? ¿Cuándo consideras que en este contexto de pacientes quizás en terapia intensiva, múltiplemente invadidos, o que tienen de repente un hemocultivo positivo, o le consiguen un soplo nuevo, ¿cuándo consideras tú que debería llamar? En el momento que aparezca el soplo nuevo y el paciente esté febril, es el momento de llamar al cardiólogo. Okay. La fiebre no es un patrón, como se dijo, que siempre debe estar, porque va en el momento que tenga el paciente bacteriemia o fugemia. Entonces puede que el paciente esté tan severamente comprometido por su enfermedad base que no la haga. Pero al momento de hacer una auscultación, encontrar turbulencia, encontrar un soplo, es necesario que sea evaluado por el cardiólogo. Es el momento ideal. ¿Y qué opinas tú al respecto, Mari? Incluso en pacientes con contextos clínicos complejos, pacientes que estén en terapia intensiva, que hayan sido sometidos a cirugías importantes, tanto a nivel del sistema nervioso central como cardiovascular, se puede hacer incluso solicitudes tempranas de evaluación ante la sospecha, porque ya hay momentos en que al presentarse el soplo ya hay destrucción valvular como tal y el pronóstico, por supuesto, disminuye en el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente en un contexto clínico que esté en malas condiciones, en terapia intensiva, que tenga alteraciones hemodinámicas o que ya, por supuesto, tenga hallazgos clínicos como las manchas de Roth, todo este plan, pues sería oportuno hacer evaluaciones precoces y reevaluaciones sucesivas, por supuesto, para ver si efectivamente se desarrolla la endocarditis visible a través del ecocardiograma como tal, y por supuesto la toma de los hemocultivos oportunamente pues puede ayudar todo lo que sería la evolución clínica del paciente hacia la mejoría del mismo. Y Mariana, algo que me llamó la atención es los reportes de cándida como patógeno tan frecuente. Quizás para recordar en este contexto académico, ¿cuáles son factores de riesgo para sospechar la posibilidad de una candidemia? Por lo menos en estos pacientes, como ya muchos vimos, tenían también tratamientos de amplio espectro previos al diagnóstico. Son pacientes que, a pesar de que realmente tienen una cobertura bastante amplia, persisten en malas condiciones, hay alteraciones realmente a nivel de paraclínicos, muchos de ellos, sobre todo los recién nacidos, cuando ya hay una trombocitopenia que es bastante persistente, o que la fiebre, a pesar de estas antibioticoterapias, sigue apareciendo, nos puede hacer sospechar que realmente no es solamente una bacteria que puede estar por ahí, sino que hay un hongo que a lo mejor nos está causando dicha patología. Y además en los recién nacidos, aparte de la parte de antimicrobianos, también son pacientes que utilizan nutriciones enterales y son factores de riesgo realmente para el desarrollo o para el crecimiento de agentes fúngicos en estos niños. Y se pudiera considerar que los recién nacidos en estas condiciones son inmunosuprimidos. Sí, realmente el niño, el recién nacido de por sí es un paciente inmunosuprimido, porque apenas está naciendo, no ha creado sus defensas, sino realmente tiene uno y otro anticuerpo que le pasa a la madre, pero realmente es un recién nacido que cualquier factor puede hacer que se complique más allá, y es un paciente que sí se considera un paciente inmunosuprimido, y el manejo realmente de un recién nacido es bastante complejo, y siempre se recomienda un manejo multidisciplinario en ello, porque realmente las complicaciones en un paciente que uno ve que es muy chiquitico, pero las complicaciones pueden ser bastante grandes, y realmente la mortalidad de los recién nacidos en unidades de cuidados intensivos, si no hay un manejo adecuado, son bastante altas. Sí, porque hay que considerar que las cándidas suelen ser parte de la microbiota habitual, sobre todo a nivel gastrointestinal, en boca, y cuando hay uso de antibióticos amplio espectro, hay un barrido de esos microorganismos, sobre todo bacterianos, y puede quedar predominando las cándidas. Igualmente cuando hay disrupción de mucosa, inmunosupresión, ya sea adquirida por quimioterápicos, por cualquier tipo de tratamiento, por factores propios, eso colabora igualmente en los múltiples accesos, ayuda a que también haya disrupción de las barreras de las mucosas y por ahí pueda ocurrir, mientras que las infecciones de catéter central a veces implican mal manejo del catéter, mientras que las de la fungemia no necesariamente implican mal manejo. Pero cuéntanos, Beni, ¿por qué le tenemos tanto temor a los infectólogos a las infecciones por cándida en este contexto, a la candidemia y a la endocarditis por cándida? El problema que tenemos es que en la fisiopatología, si bien, como expliqué, hay un fenómeno de trombogénesis aséptica donde se instalan las bacterias, los agentes micóticos son capaces de crear algo que se llama efecto biofílico, que es una biopelícula, biocarra que está contenida por células inflamatorias, plaquetas, fibrina y otros elementos, y allí no penetra ni siquiera el agente antimicótico.
Entonces, estas son vegetaciones que tienden a crecer con mayor facilidad y a hacer, como dijo mi compañera Mario, embolización y complicaciones a futuro. Por eso es que le tememos tanto a cuando vemos un agente micótico como principal en el curso de la endocarditis infecciosa. Y en cuanto a la parte terapéutica, ¿no? La complejidad también del manejo, los tiempos. Generalmente, en cuanto a tiempo, sigue estando igual porque el caso individualizado va de que decíamos 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, depende de cómo va la vegetación en los controles sucesivos ecográficos y cómo va la velocidad, cómo va clínicamente el paciente, si hay recuperación de las alteraciones hematológicas que tuvo en el momento. De eso depende, o sea, cada paciente recibe un tratamiento personalizado en cuanto a la duración del mismo. Y en este contexto de niños que hacen infecciones, con la doctora María, infecciones maxilofaciales, bucodentales, orodentales, o también en el aspecto que ya hablabas de profilaxis, ¿cómo deberíamos hacer en el contexto de algún niño que quizás incluso pueda o no pueda tener algún antecedente congénito desde el punto de vista cardíaco, en el sentido del manejo, sobre todo a nivel de cardiología? Si tenemos un acceso o si tenemos una infección importante a nivel orodental en algún niño que tenga alguna predisposición, ¿deberíamos igualmente hacer algún tipo de evaluación o simplemente esperamos a ver si se manifiesta algún problema? Bueno, teóricamente todos los pacientes pediátricos, antes de ser sometidos a cualquier tipo de procedimiento, ya sea a nivel orofaringeo o a nivel gastrointestinal, respiratorio, siempre debe ser evaluado en primera oportunidad por el pediatra, para conocer las condiciones de base del paciente, en donde se observa si este paciente es capacitado o no para ser llevado directamente a procedimientos sin necesitar evaluaciones previas. Si es un paciente que presenta un soplo que no ha sido estudiado, es preferible estudiar primero al paciente, determinar que no haya ningún tipo de cardiopatía, tanto congénita como estructural, que sería la cardiopatía reumática, que puedan generar factores de riesgo para este paciente. Conocemos bien que hay pacientes que tienen corazones estructuralmente normales que desarrollan este tipo de infecciones por endocarditis, y es por eso que debe ser evaluado principalmente por el pediatra y posteriormente, si presentan signos de infección como tal, que sería fiebre persistente, la aparición de un nuevo soplo, lesiones cutáneas, este paciente debería ser evaluado inmediatamente por tanto pediatría como por cardiología infantil. Y Mariana, vemos en la complejidad y sobre todo por los pacientes que ustedes describieron, insistimos en la parte diagnóstica de la endocarditis, de que preferiblemente tratamos de hacer el abordaje etiológico desde el punto de vista microbiológico sin antibiótico-terapia, pero el tipo de pacientes que ustedes vieron ya tenían múltiples tratamientos, ya estaban en una condición compleja. Eso explicaría hasta el 66% de cultivos negativos o esos números altos que se tenían en las distintas series. Sí, realmente normalmente ya se habla que en la endocarditis los hemocultivos muchas veces pueden estar negativos, y si estos pacientes ya tenían tanta terapéutica, o sea, muchos días previos con antibiótico-terapia de amplio espectro, sí nos puede realmente condicionar a que estos hemocultivos nos salgan repetidamente negativos. Por eso a lo mejor también, como eran más terapéuticas, a lo mejor en este caso antimicrobianas, por eso también es que aislábamos más el agente micótico, que realmente en las pautas, como vimos, no está indicado de entrada poner un antifúngico. Hay veces que sí se coloca dependiendo de las condiciones del paciente, pero si ya tenemos tantos antimicrobianos que a lo mejor si había alguna otra bacteria por ahí ya pudo haber sido erradicada, en nuestro caso hacía predominio de los agentes micóticos, y luego los que teníamos que fueron agentes realmente, muchos pacientes que fueron negativos en el cultivo. A pesar de que casi todo se les hizo, sí tuvimos resultados negativos porque estos pacientes sí tenían antibiótico-terapias antes por la patología por la que ingresaron, porque realmente ninguno ingresó con el diagnóstico de endocarditis, sino que se desarrolló ya estando hospitalizados desde muy precoz, desde 11 días, hasta pacientes que ya tenían casi un mes hospitalizados, y fue cuando aparece la endocarditis. Y tú que has hecho una revisión extensa del tema, ¿qué herramientas diagnósticas han aparecido a lo largo de los años, que en otros países la tienen desde hace muchos años, incluso en décadas, y que lamentablemente nosotros no tenemos, y que pudiéramos de algún modo buscar llegar al diagnóstico teológico de la probable gente que esté causando la endocarditis? En la mayoría de los casos siempre se recomienda el hemocultivo. Dejan a un lado la parte de lo que es realmente como que la biopsia o la anatomía patológica de la vegetación para los pacientes que realmente tengan un criterio quirúrgico como tal, porque realmente no vas a someter a un paciente a una cirugía cuando vemos que hay mejoría solamente con tratamiento endovenoso, pero realmente la parte teológica, el estándar en ese momento sería la realización del hemocultivo en el paciente. Y si vemos que están negativos, hacerlos realmente sucesivos a ver si en algún punto logramos aislar o no
el probable agente causal. Sí, de todas maneras, cada vez en distintos países el desarrollo de ciertos métodos moleculares, igualmente otros métodos que aceleran el diagnóstico eventualmente desde el punto de vista microbiológico, muchas veces a raíz de los cultivos, porque en los hemocultivos se pueden hacer las tomas de las muestras si hay algún microorganismo y ver si desde el punto de vista genético molecular está presente. Ahí en algunas endocarditis más raras la posibilidad de elementos serológicos como la fiebre Q, pero al final la patología suele ser común, ¿no? Que es lo que ustedes decían, aunque hay series que dicen más gran positivo, otras más gran negativos, de qué factores o por qué podría explicarse de que predominen los gran positivos en la serie que ustedes estaban describiendo, Ben. Básicamente, por el tipo de endocarditis, o sea, de factor predisponente que era el uso de catétera. En el uso de catétera hay más manipulación, incluso pudiera haber deficiencia en el lavado de manos de la persona, del cuidador, o colonización del sitio donde se va a insertar el catéter en el transcurso del tiempo, y siendo la piel el órgano más grande, por eso es que tenemos mayor incidencia de población negativa y población. Buenísimo. En Venezuela sí sería importante que nosotros tuviéramos la posibilidad de eso, de acceso a equipos como el Malditov o a la terapia, a los elementos moleculares, y es algo que anhelamos. Eso no quita la realización de los hemocultivos a tiempo, la evaluación, por supuesto, con desde el punto de vista de cardiológico, de hacer el ecocardiograma. Y para Mario una pregunta, aunque tú lo decías, pero ¿cuándo decidimos hacer desde el punto de vista técnico un ecocardiograma transesofágicos? Evidentemente, transtorácico da una buena ventana para ciertos tipos de endocarditis y muchas veces no es necesario. Tú escribiste en algunos elementos, pero eran quizás más de adultos, ¿no? Porque un niño no va a tener EPOC, aunque hay obesidad a veces en los niños mórbida, pero ¿qué elementos pudiera, sobre todo a nivel pediátrico, hacer considerar la necesidad de un ecocardiograma transesofágico? Bueno, el mayor reto del cardiólogo infantil con respecto a la realización de los ecocardiogramas transtorácicos es la colaboración del paciente. Entonces, si tenemos pacientes que son poco colaboradores, que tienen anomalías como tal en la estructura torácica del corazón, con pectum excavatum o con pectum cariatum, pues por supuesto que pueden tener dificultad en lo que sería la visualización como tal de las estructuras cardíacas. Es muy poco el uso que nosotros particularmente usamos de anestésicos para poder sedar a los pacientes y que tenerlos un poco más relajados para hacer los estudios de imagen, debido a que, por supuesto, todas las medidas que se pueden emplear tienen posibles complicaciones y consecuencias. En los pacientes que se llevan generalmente a ecos transtorácicos son pacientes que tengan un peso adecuado para poder llevarlos, por supuesto, que sean más grandes, que sean vegetaciones que causan lo que sería confusión en el diagnóstico, porque cuando tenemos imágenes grandes, móviles, que son de fácil visualización, con el eco transtorácico nos podemos quedar tranquilos, pero si tengo una alta sospecha y no logro visualizar bien, sobre todo en lo que serían las estructuras de las aurículas, que son más posteriores, pues el uso de eco transesofágico, disculpe, es más indicado, porque nos puede ayudar entonces a visualizar estructuras que no podemos ver normalmente, fácilmente por eco transtorácico. Ok, aquí la doctora Prenchet hace un comentario, manda saludos y felicitaciones a la doctora Mariana por su trabajo y indica esta pregunta: ¿es importante realizar evaluaciones odontopediátricas frecuentemente en nuestros pacientes pediátricos? No sé quién de ustedes quiera contestar esa pregunta. Sí, hay que hacer. Bueno, sí, claro que es muy importante, sobre todo la evaluación odontopediátrica debe ser realizada desde el que sale el primer diente y por lo menos una vez al año en pacientes que sean sanos, para mantener lo que sería la higiene y por supuesto disminuir los factores de riesgo que serían para el desarrollo de infecciones, no tanto a nivel de endocarditis, sino también a nivel bucal, que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Pero si son pacientes que son conocidos con malformaciones estructurales cardíacas, pues la evaluación debe ser por lo menos cada 6 meses para mantener exactamente una buena salud bucal que pueda repercutir positivamente en la salud del niño. Y en el sentido práctico y común, porque muchos niños tienen soplo que llamamos benignos. Sí. Y muchas veces la primera evaluación de un pediatra es un niño que acude por algún proceso infeccioso. Y si uno consigue al niño por primera vez y tiene fiebre, quizás por algún origen
infeccioso viral y tiene un soplo, ¿cuándo asustarnos o cuándo alarmarnos en el sentido práctico? Porque aquí debe haber pediatras y incluso médicos verán esto posteriormente. Este horario es muy incómodo, viernes en la mañana, pero si ustedes ven las S telemedicina, después tienen múltiples visualizaciones. Entonces, ¿cómo orientar a esos pediatras, a esos médicos, a los médicos generales que están en distintas áreas y de repente tienen un niño que le consiguen un soplo y tiene justamente fiebre? ¿Cómo orientar ese elemento clínico y que al final es tan común cuando pensar en endocarditis desde el punto de vista de especialidad que tienen ustedes como infectólogos? ¿Cuándo considerar que quizás es endocarditis? ¿Qué es el abordaje que debería hacerse en el paciente? ¿Qué debemos hacer? Si quieres me comenta cada uno al respecto desde el punto de vista de su conocimiento y experiencia hacia los demás para que tengan una mejor idea de qué hacer. Bueno, realmente con que se nos presente un paciente de entrada porque venga con fiebre y consigamos el soplo, uno realmente no va a pensar si no hay factores de riesgo. Un niño que era previamente sano, inicialmente endocarditis, probablemente fiebre puede ser cualquier causa. También dependiendo del soplo que uno encuentre, si no consigamos la causa de la fiebre, se trata de esa patología en ese momento, y dependiendo de las características del soplo, o si después de esta fiebre persiste, sí se referiría al especialista que sea el cardiólogo. Pero realmente de entrada, un paciente que era previamente sano, que a lo mejor si uno no lo conocía, no sabíamos si tenía el soplo o no antes, uno debería como que buscar realmente la causa en este momento, lo que es el proceso infeccioso que tiene en ese caso, y después sí remitirlo al cardiólogo a ver realmente si este soplo es por alguna patología congénita o es algo más ahí. Pero no de entrada no pensaría en endocarditis, un paciente que acude solamente por fiebre siendo sano previamente. Buena pregunta esa. Lo importante es como el pediatra es mantener la calma. Porque el padre está angustiado, el padre vino con el soplo porque según un médico general lo escuchó y ahora tiene fiebre, ahora tiene endocarditis. Y efectivamente hay que sistemáticamente evaluar al paciente de todos los antecedentes, establecer cuáles son esos factores de riesgo, explicar a los padres que no tienen los factores de riesgo, evaluar a ese paciente sin la fiebre, porque mucho de ese fenómeno auditivo es porque el paciente está febril y el paciente tiene un síndrome anémico crónico y está causando un soplo funcional. Entonces, lo ideal es tener una analítica previa del paciente, unos exámenes básicos, la hematología completa, una velocidad de segmentación globular, PCR, y con esos elementos evaluar al paciente, ver la historia familiar de cardiopatías en la familia, de cardiopatías congénitas, y una vez que tengo todo el contexto del paciente, definir si tengo factores de riesgo, voy a una evaluación superior con el cardiólogo infantil. No tengo y desapareció, porque a veces simplemente se le va la fiebre y desaparece el soplo. O si con la hematología tiene 6 hemoglobinas, 7 hemoglobinas, y tengo la causa estructural de por qué tengo ese soplo, y como tú lo dijiste, los fenómenos agudos virales son la causa más común de fiebres en los niños. Yo concuerdo totalmente con compañeros en que hay que tener siempre presente que en medicina 2 más 2 no son 4. No es porque tengo fiebre, soplo, entonces es igual a endocarditis. ¿Okay? Hay que tener siempre en consideración que el paciente es un contexto completo, ¿okay? Tanto a nivel socioeconómico, tanto como su estructura, como su salud. Entonces, tener pacientes que tienen episodios agudos no hacen sospechar una endocarditis porque las infecciones agudas generalmente en la edad pediátrica son de origen viral y se resuelven fácilmente. Al igual que los soplos, que son manifestaciones acústicas de lo que son efectos hemodinámicos dentro del corazón, hay que tener en consideración que los niños tienen estructuras que están en proceso de maduración, el músculo cardíaco como tal es un poco más flexible, las estructuras vertiginosas de igual manera, y el choque de la sangre con las estructuras cardíacas puede ocasionar soplos que son inocentes, es decir, que no repercuten como tal en la estructura del corazón, pero que se pueden ocultar. ¿Cuándo saber que es un soplo que hay que referirlo al cardiólogo de entrada? Porque esto es un soplo que es patológico, cuando el soplo es de alta intensidad, es decir, fácilmente escuchable, que es un sonido que es rudo, no es musical, se irradia a varias estructuras del tórax, que causan repercusiones hemodinámicas como tal, cambios en los que serían los pulsos periféricos, alteraciones hemodinámicas como tal en sus signos vitales, y por supuesto que tiene manifestaciones en el resto de la economía del paciente, como serían poca ganancia de peso y talla, presencia de cianosis, tanto sea en perinucal o a nivel Mira. Se me apagó el cerebro un momento.
si presentan semiosis vital, o si presentan episodios de palidez cutánea mucosa, o presentan dolor torácico, son signos que te hacen pensar que es un niño que no tiene una estructura cardíaca normal y que debe ser evaluado por un especialista para determinar entonces si efectivamente es un corazón estructuralmente normal o no, y si presenta entonces alteraciones que puedan condicionar su calidad de vida y por supuesto su pronóstico como tal. Bueno, excelente. Realmente es un tema muy importante, es una circunstancia muy importante y justo coincide esto con que el posgrado sea hoy en día universitario de la Universidad Central de Venezuela. Es una noticia que llegó hace poco. Con 10 años ya tenemos entonces un posgrado universitario de infectología pediátrica aquí en el Hospital Universitario de Caracas. Esa es tremenda noticia y fue casual, pero esta teleclínica la estamos haciendo por el trabajo que presentó Mariana junto con todo el equipo del posgrado y bueno, fueron acreedores como el mejor trabajo bajo consideración de los jurados y los otros trabajos tenían muy buena calidad, lo cual implica la importancia del trabajo que ellos han hecho. Y si quisiera entonces para cerrar, que cada uno diera unas palabras de cierre, de su consideración. Igual tenemos a la doctora Ángela Troncone por acá, yo también quisiera que ella nos dijera algunas palabras, que se acercara. Sí, después de ella. Bueno, siempre agradeciendo la oportunidad de dar a conocer distintos temas. Realmente la población pediátrica, al igual que los adultos, cada quien tiene a lo mejor sus patologías que son más específicas de ciertas edades y realmente uno siempre tiene que en los niños, que a veces uno dice que es muy difícil porque ellos muchos cuando son chiquitos no saben manifestar qué sienten, siempre tener el apoyo de los familiares que son los que nos van a referir. Y bueno, siempre tener esta oportunidad de que a lo mejor los que son médicos generales, pediatras o cualquier otro médico, con estas teleclínicas se orienten en ciertas patologías, ya por lo menos esta vez era la parte cardíaca, pero siempre, por lo menos la vez pasada, fue a nivel de asma, siempre nutrición, y las distintas especialidades que pasan por las teleclínicas todas las semanas y son un aporte tanto para los médicos como para las personas que se conectan y pueden realmente aprender y muchas veces ayudarlos a salir de ciertas dudas que tienen y esperemos que realmente estas teleclínicas sigan y con temas interesantes para todo el mundo y que podamos seguir colaborando en el aprendizaje de los médicos en formación y de los que directamente ya están formados, pero a lo mejor quieran ahondar o profundizar más en los tópicos que estamos tocando. Bueno, en cuanto a la endocarditis infecciosa pediátrica, tomarlo en cuenta que existe, gracias a Dios es una patología rara, pero no debemos descuidarla. Manejar a todo paciente pediátrico, bien sea con esta patología de origen cardíaco o de forma integral, un buen interrogatorio al examen clínico en la elaboración de la historia, dar muchos de los datos que al final te van a orientar como médico, apoyarnos en laboratorios básicos y en la observación clínica, y ante los hallazgos sugestivos de un proceso infeccioso cardiovascular, remitir al cardiólogo para hacer la confirmación a través de ecocardiografía. Bueno, me siento muy agradecida de esta invitación, ya que formo parte de este equipo de trabajo desde la parte de pediatría. Posteriormente, cardiología infantil sí se trabaja en otro hospital. Lamentablemente ahorita en el clínico no contamos con servicio de cardiología infantil activo. Esperemos que eso próximamente pueda cambiar. Creo que de las cosas más importantes que me deja haber participado en esta mesa de trabajo es el hecho de que somos un equipo de trabajo. Las patologías y los pacientes ameritan que sean vistos de 3 puntos de vista distintos para poder tener una visión completa de lo que sería su cuadro clínico y, por supuesto, tener lo que sería la mejor perspectiva para la curación que queremos de nuestros pacientes. Los pacientes pediátricos son complejos, son muy distintos a los adultos. Pediatría definitivamente no es medicina interna en chiquitos y hay que tenerlo mucho en consideración. Siempre que se tenga la duda, es preferible consultar con colegas que puedan ayudarte a hacer un diagnóstico adecuado que quedarse con la duda en este tipo de pacientes. Y saber que, bueno, a pesar de que tenemos condiciones socioeconómicas que nos pueden frenar en ciertos aspectos, por supuesto, hacer equipos de trabajo y hacer alianzas entre hospitales y entre médicos como tal puede ayudar a que los pacientes mejoren y que tengan una recuperación adecuada, que es lo que buscamos siempre cuando estamos trabajando en este tipo de instituciones. Excelente.
Bueno, muy complacida de ver a esta generación de relevo que conozco desde chiquito prácticamente. Mariana además es mi hija de pediatría. Complacida no solo por el hecho de que son egresados de un hospital que, como todo el sistema de salud, está muy vapuleado, sino de ver que en medio de esta crisis están interesados en hacerlo bien y en seguir trabajando como equipo. Nada de lo que uno logra en este momento, vale decir, con un trabajo como el que tuteló Mariana, con el trabajo de Beni que creyó en nosotros desde el principio, ¿verdad? Con Marian que decide hacer una especialidad que es muy necesaria. Nada se logra si de verdad no andamos juntos, ¿no? Y si algo tenemos que agradecer a la Universidad Central de Venezuela, a la Sociedad de Infectología y a todo este proyecto ECO y Teleclínica, es que nos toman en cuenta, y hoy particularmente me parece que estamos ustedes haciendo, mejor dicho, un gran aporte en una patología que, si bien se considera, yo no diría rara, pero sí inusual, hay que tenerla en cuenta. Y yo creo que quedó bastante claro lo que ustedes quisieron expresar. Es una patología que hay que pensar en situaciones de riesgo, no solamente en el bebé pequeñito que está en terapia neonatal o en el bebé más grande, sino en el paciente que viene creciendo y que lo vemos nosotros también como infectólogos a diario, el paciente oncológico, que tiene un acceso venoso central que dura días y ahora se nos están metiendo los accesos venosos permanentes, ¿verdad? Entonces, los felicito porque de verdad lograron el objetivo. Tenemos que presentar este tipo de enfermedades a toda la comunidad médica y decir que sí podemos hacer diagnóstico, pero para hacer diagnóstico hay que prepararse. Y ustedes son un ejemplo de eso, ¿no? Hay que pensar la enfermedad, hay que buscar la etiología y hay que confirmarla. La sospecha clínica, siempre pensando en que, bueno, tenemos que hacer el diagnóstico para hacerlo lo mejor posible, no todo es colocar antibióticos, hay conductas que tenemos que saber, y eso no lo vamos a lograr solito. De verdad que agradecida de ver que logran presentar un tema de una manera magistral y el mensaje llegue. Y bueno, agradecer a la sociedad que nos felicita mucho. Pero bueno, esto es la expresión del trabajo en equipo. Son 10 años llevando esta lucha y de verdad que si no hubiésemos tenido la confianza de estas nuevas generaciones y del relevo de permanecer con nosotros, no lo hubiéramos logrado. Solitos no hacemos nada. O sea, hay que seguir trabajando como equipo multidisciplinario para lograr diagnóstico no solo de lo común, no solo de las patologías que están mermando a nuestra población, sino de este tipo de enfermedades que muchas veces el paciente gira y no se logra llegar. Muchas gracias. Aquí hay un comentario adicional de Juliana Suescún Escobar desde Colombia. Manda felicitaciones a la doctora Mariana igualmente y se siente muy orgullosa por el trabajo de investigación. Y nuestro doctor Jesús Velázquez, de aquí de SOS Telemedicina, de pediatra, igualmente aquí de la Universidad Central de Venezuela, dice que es muy buena teleclínica, excelente intervención a los ponentes, felicitaciones a todos. Y realmente, infectología es una especialidad que era desconocida, en esencia. Pocos sabían que existía una especialidad que abordaba las enfermedades infecciosas, y mucho menos en pediatría o en adultos. Pero en Venezuela tenemos 8 posgrados, tenemos 5 de adultos, 3 pediátricos, y se mantienen gracias al empeño de unos pocos que tercamente siguen activos, tercamente siguen enseñando, y estamos en las peores circunstancias, vamos a decir, históricas en varios aspectos, pero esta circunstancia ha llevado que, a pesar de lo difícil, el primer egresado, como el doctor Beni Rodríguez, se quedó como adjunto. Y así ha habido 9 generaciones y se están quedando como adjuntos o se han ido otros del país, pero se está sembrando una huella y se está sembrando un legado y simplemente las cosas están creciendo. Y ese trabajo se reconoce cuando
es simplemente otorgado la posibilidad de que sea un posgrado universitario. De los 8 posgrados, me temo equivocar, pero creo que solo el de infectología de adultos del clínico universitario del Hospital Universitario de Caracas es el otro posgrado universitario. Y el del militar también, recientemente. Entonces, lograr eso no es fácil. Tiene que tener un montón de lineamientos, un montón de cosas que seguir, y que lo hayan logrado implica un esfuerzo, un trabajo, algo titánico, y definitivamente las nuevas generaciones van a mantener vivo este trabajo que ustedes inicialmente hicieron hace 10 años y que siguen aquí. Tatiana está de vacaciones todavía, ella nos está viendo desde lejos, o bueno, ni tan lejos, nos está viendo por YouTube, y la recordamos mucho, la queremos mucho, y simplemente gracias a ustedes por seguirnos, gracias a SOS Telemedicina por estar presente. Usualmente el doctor Héctor Arrochedera, la cabeza de este conglomerado que es SOS Telemedicina, nos acompaña, nos está viendo por YouTube, mandó saludos, pero bueno, ahorita no puede conectarse, y él, al igual que muchos aquí en la Universidad Central de Venezuela y muchos fuera de la Universidad Central de Venezuela, están buscando vencer la sombra. ¿Cómo? Con educación. ¿Cómo? Con esperanza, pero una esperanza activa, no esperanza de esperar que las cosas cambien porque sí. No, buscar que las cosas cambien activamente. ¿Cómo? Involucrándose por lo menos en proyectos que en nuestro entorno logren elementos positivos. Quizás no podemos cambiar nuestro mundo, pero sí podemos cambiar nosotros, podemos cambiar nuestra actitud y seguir adelante, y seguir influenciando de manera positiva a los que están a nuestro alrededor. Y si eso se multiplica como si fuera ondas en agua, como lo que llaman ondas de Ripley, simplemente ese efecto multiplicador va a hacer que las cosas cambien. ¿Que el país está mejor? No, el país no está mejor, pero tenemos un recurso humano lo suficientemente bueno que cuando las oportunidades sigan apareciendo, vamos a seguir aprovechándolas para hacer esto, lo que han hecho ellos, seguir pensando en que podemos tener un país mejor, seguir soñando y actuando para que tengamos cosas mejores, estructuras mejores, seguir investigando a pesar de las dificultades. Y esto es lo que nos hace tener hoy en día ya una teleclínica, que en agosto vamos de vacaciones, pero ya nos veremos en septiembre. Gracias a todos por estar presentes y que tengan un buen día.